Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. El tema que hoy nos propone el cronograma de nuestra materia es un tema de vital importancia en materia de procesos concursales. Hoy nos vamos a referir a la verificación de créditos en los procesos concursales. Un tema que resulta sumamente interesante, si se quiere, no solo para quienes de alguna manera u otra, directa o indirectamente, en el futuro desarrollen algún tema relacionado con la especialidad concursal, sino también desde el punto de vista de cualquier juez, secretario, magistrado, abogado litigante, que se encuentra con la problemática de un reconocimiento crediticio frente a un concurso preventivo o frente a una quiebra. Y entonces en ese terreno multifacético donde a todos nos impacta, ya sea defendiendo al fisco, defendiendo un crédito laboral, constituyéndose en asesor de entidades financieras bancarias, o teniendo clientes, proveedores, comerciantes, sociedades, etcétera, en todos, de una manera u otra, habrá en algún momento el impacto de la concursalidad y deberán manejar las herramientas que hoy pretendo arrimar a ustedes para lo que representa la verificación de créditos en los procesos concursales. Por lo pronto, tenemos un gran problema que es la asimetría, la falta de sistematización de la ley de concursos, en la idea de que este tema, que podría haber sido troncal, genérico, tratado en una parte general, quizás en el capítulo inicial de la ley, se encuentra disperso tanto en el aspecto del concurso preventivo cuanto en el segmento de la quiebra, dificultando quizás una adecuada sistemática. En la clase de hoy y en el PowerPoint y gráficos explicativos con el cual lo acompañaremos, trataremos de efectuar una sistemática para vuestra mejor comprensión. Primer punto de abordaje: la concurrencia o el deber de verificación de los créditos en los procesos concursales es un principio general. Y cual principio general, primer problema que nos presenta la ley, se encuentra regulado en el artículo 125, norma que siempre decimos debería haber sido el artículo 2, 3 o 4 de la ley, allá al comienzo de la misma. Este artículo 125, que con el título principio general nos indica el deber de concurrencia concursal. El deber de concurrencia quiere decir el deber de acceder al proceso concursal, someterse al mecanismo verificatorio para de esa manera poder cobrar, percibir sus créditos según que nos encontráramos en un concurso o en una quiebra. El deber de concurrencia va íncito en el principio de universalidad de los procesos concursales, es decir, esa pluralidad de acreedores afectados por un deudor en cesación de pago y que para lograr ser reconocidos y pagados deben concurrir con las reglas del proceso concursal. Y esa concurrencia se da a través del proceso verificatorio. Dicho en otras palabras, ese artículo 125 nos enuncia entonces como principio general que todo acreedor que desea hacer sus derechos, léase reconocimiento de crédito y pago del crédito ante un proceso concursal, debe concurrir de acuerdo a las normativas que la ley establece al respecto. Primer tema, principio general de concurrencia, artículo 125 de la ley. Segundo tema, la verificación de crédito es una obligación de todo acreedor tanto ante el concurso preventivo cuanto a la quiebra de su deudor. Nada más que estas regulaciones se encuentran dispersas. Inicialmente deben ustedes saber que en el caso del concurso preventivo, las dos opciones verificatorias que son la tempestiva y la tardía o extemporánea están reguladas respectivamente en el artículo 32 y en el artículo 56 de la ley concursal. En el 32, la verificación tempestiva. En el 56, la verificación tardía. En tanto que en la quiebra, estas instancias verificatorias están reguladas. En el caso de la verificación tempestiva, en el artículo 200. Y en el caso de la verificación tardía, en el artículo 201.
23 del texto legal. ¿Qué nos plantean estas normas? Estas normas con una cierta similitud en cuanto a la regulación procesal y a las obligaciones y cargas de los acreedores, nos establecen, en el caso de la verificación tempestiva, la obligación verificatoria que emana en tiempo y forma, regulada en un plazo por la sentencia de apertura del concurso preventivo, artículo 14, o la sentencia declarativa de quiebra en el artículo 88. Ambas resoluciones establecen un plazo ordinario de verificación crediticia llamada verificación tempestiva de créditos, a la cual abordaremos seguidamente. Pero, vencido dicho plazo, y siempre y cuando no se encontrara prescripta la respectiva obligación crediticia, existe para el acreedor la posibilidad de una verificación tardía o extemporánea, que quiere decir a partir del vencimiento del plazo ordinario y hasta tanto opere los mecanismos prescriptivos establecidos en la propia ley concursal o en el Código de Fondo Civil y Comercial de la Nación. Repasando entonces, la obligación de concurrencia presenta dos matices. Quien lo efectúa diligentemente en tiempo y forma, verificación tempestiva. Artículo 32 de la Ley de Concursos para el concurso preventivo y artículo 200 de la Ley de Concursos para la quiebra. Quien por distintos motivos no concurre en tiempo y forma en el plazo ordinario indicado, deberá o podrá, porque es un derecho facultativo, hacerlo tardíamente o en forma extemporánea. Y para eso deberá acudir a la pauta del artículo 56 en el caso del concurso preventivo y del artículo 223 si nos encontramos en el supuesto de quiebra. Muy bien, efectuada dicha panorámica introductoria para ustedes, a continuación el desarrollo de esta clase, de esta exposición, será un estudio comparativo de las pautas y requisitos de la verificación tempestiva contrastadas con las pautas y requisitos de la verificación tardía, a través de 12 o 13 ítems que iremos explicando para ustedes. Empecemos por el primero. ¿Dónde se efectúa la verificación crediticia? ¿A dónde hay que concurrir para la verificación crediticia? En el caso de la tempestiva, se trata de una diligencia extrajudicial que debe cumplirse ante el síndico, ante la sindicatura, en el horario y en el domicilio que este funcionario concursal agendó e informó al juzgado en oportunidad de hacerse cargo de sus funciones, y que también consta para conocimiento de los acreedores en los edictos que se publican haciendo conocer la apertura del concurso y también en los edictos que se publican para hacer conocer la declarativa de quiebra. Por otra parte, en el caso del concurso preventivo, el síndico, con dineros que debe aportar el propio deudor, como una carga de la sentencia del artículo 14, debe también remitir una carta a cada uno de los acreedores denunciados en el pasivo de la empresa, y en ellos debe consignar también días y horarios de atención. Entonces, repasando, el lugar o la sede donde se cumple tempestivamente la carga verificatoria en el concurso y en la quiebra es el bufet, la oficina o el estudio de la sindicatura actuante, en los días y horarios que ha fijado al respecto y que se publicitan en edictos, en el expediente y en carta a los acreedores. En cambio, en el caso de la verificación tardía, nos encontramos ante un proceso judicial. Ya lo explicaremos que es un proceso judicial incidental, es un incidente concursal. Pero en tanto que proceso judicial, el lugar a donde se efectúa la petición es judicial, es el juzgado y secretaría donde tramita el concurso preventivo y la quiebra. O sea, se trata de una demanda o reclamo incidental que ya no tiene los beneficios o las posibilidades del reclamo extrajudicial anterior y debe cumplir con todos los recaudos judiciales y procesales de una demanda incidental en sede judicial. ¿Dónde? Ante el juzgado y la secretaría del concurso. En segundo término, veamos la legitimación activa.
La legitimación activa es la del acreedor, es decir, aquel acreedor concursal que se encuentra o no denunciado en la nómina de pasivo que ha efectuado el deudor cumpliendo los requisitos formales, pero que cumple de tal manera la carga de concurrencia que indica el artículo 125. Esto solo puede ser efectuado por el acreedor interesado en esa relación bipolar acreedor-deudor que con algún tipo de mora o incumplimiento justifica entonces su reclamo verificatorio. La carga, la legitimación activa está a cargo de los acreedores, con una característica. Esta obligación de concurrencia es una obligación universal que no admite excepciones, al punto tal que tanto el artículo 32 cuanto el artículo 200 comienzan con la expresión todos los acreedores. Y esta expresión totalizante implica un universo que no admite excepciones. Ni el fisco o el Estado en tanto que tal, ni los acreedores con preferencias o privilegios, ni tampoco los acreedores laborales, que aunque tienen mecanismos directos y específicos de concurrencia, como el beneficio del pronto pago, oficioso a petición de parte o el trámite judicial respectivo, en algún momento deben instar ese reconocimiento en sede concursal para poder ser beneficiario de los pagos respectivos. Entonces, en segundo término, el peticionante, el acreedor, sin que existan en este tema excepciones admisibles. La frase con la cual empiezan los artículos 32 y 200 es clara y específica: todos los acreedores. En tercer término, destacar a ustedes, que ya lo vienen viendo, que el trámite tempestivo tiene el beneficio, como lo verán seguidamente, de la extrajudicialidad. En realidad es un trámite privado, directo, de acreedor frente a sindicatura, sin otros recaudos que los indicados en el artículo 32, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de los costos. En cambio, el trámite incidental tardío es un trámite que debe realizarse judicialmente, con lo cual ya tiene la formalidad, los recaudos y los costos de una tramitación judicial pertinente. Hechas estas aclaraciones iniciales, vamos entonces a las formalidades más importantes de cada uno de los pedidos. En el caso de la petición verificatoria extrajudicial del artículo 32, debe ser una nota simple, que debe contener un determinado detalle, cual si fuera, diríamos, la formalidad de una carta comercial. La indicación del lugar y fecha, el destinatario que va a ser la sindicatura, la presentación del acreedor con todos los datos identificatorios habituales en este tipo, según que se trate de una persona humana o una persona jurídica. Y luego vienen los tres recaudos establecidos básicamente por la ley, que es la indicación del monto, de la causa y del privilegio del crédito. En el caso del monto, debe indicar el importe dinerario, ya sea en pesos o moneda de curso legal, o ya sea en moneda extranjera, si ésta fuera así pactada, por el cual insinúa o solicita reconocimiento del crédito. Cuando el crédito es complejo, cuando tiene una determinada complejidad en su composición, porque tiene importes parciales, porque tiene pagos a cuenta, porque tiene vencimientos sucesivos o porque el acreedor estima procedente el reclamo de intereses, en ese caso se suele acompañar a la nota una planilla descriptiva de los rubros que componen el crédito, con los importes parciales y totales respectivos. Luego la ley indica que debe mencionarse la causa crediticia, y ello es una indicación. Debe indicar la causa, que será probada instrumentalmente por los propios papeles, por los propios títulos del crédito. Y esta indicación significa hacer mención al negocio jurídico, a la relación crediticia que ha vinculado a este acreedor con el deudor concursado. Y finalmente la indicación sobre si existen o no preferencias. En el caso que existen preferencias, o sea, privilegios, deberá indicar la norma, el asiento y el título según el cual ese privilegio se encuentra reconocido. En el caso de que careciera de preferencias, deberá indicar
simplemente el carácter de acreedor quirografario del artículo 248 de la ley concursal. Acá debo efectuar dos observaciones útiles, necesarias, que valen tanto para la verificación tempestiva como para la verificación tardía. En el tema del monto, o sea, en la indicación del monto del crédito, el techo del pedido verificatorio va a estar dado por el monto indicado por el acreedor. Sindicatura y el juzgado nunca podrán reconocer, aunque fuera procedente y hubiera omisiones, un crédito superior al indicado por el propio acreedor en la planilla o en la nota respectiva. Repito entonces, el techo, el máximo del monto es el indicado por el propio acreedor. Acreedor entonces que omitiera o indicara parcialidad y luego, si hubiera cuenta del error, deberá efectuar un pedido complementario, pero el síndico no podrá aumentarlo oficiosamente ni el juzgado reconocerlo con ningún tipo de plus. En segundo término, la segunda advertencia, el tema de los privilegios. La indicación del privilegio es una carga del acreedor y si no lo reclama en el pedido verificatorio tempestivo o tardío, no será reconocido con privilegio. O sea, el acreedor debe indicar la preferencia, la norma legal de amparo y el título que resguarda esa preferencia. Si así no lo hiciere, su propia negligencia implicará el reconocimiento como crédito común o quirografario. Las otras formalidades tienen que ver con las especificaciones del artículo 32, pero que son propias, digamos, de una nota. Si efectúa la petición, el acreedor efectúa la petición por derecho propio, deberá indicar simplemente sus datos respectivos. Si el acreedor efectúa la petición invocando una representación de una persona jurídica, es decir, de una sociedad, deberá indicar el cargo que detenta y acreditar la personería que lo valida en esa representación social o societaria. Léase acta del directorio, reunión de socios en la SRL, los estatutos respectivos, etc. Y en el caso de la documentación, deberá indicar luego al pie cuáles son los títulos o documentos que justifican el crédito respectivo, efectuando una mención pormenorizada de los mismos. Pagaré de tal tipo, cheque de tal tipo, facturas con número, fecha e importe, saldos deudores en una cuenta corriente con los comprobantes respectivos, el contrato locativo, el contrato de mutuo oneroso, es decir, el instrumento que sirve de base al reclamo crediticio respectivo. Y finalmente, obviamente, con la firma aclarada y con los validantes, digamos, que justifiquen, en el caso de una persona jurídica, también el sello que inviste la función indicada. En estos tiempos, donde todo acreedor debe tener una registración fiscal, además de la identificación de su propio DNI en el caso del firmante, ya sea por derecho propio o de persona jurídica, deberá acompañar también la condición de revista fiscal frente a la FIP-DGI, indicando su qui lo quid y la condición o de monotributista o de responsable inscripto. Todos estos recaudos son generalmente indicados en la propia sentencia de apertura o en la carta o los edictos que se publican al efecto. Y podemos decir entonces que en este supuesto siempre es más conveniente, más útil abundar que carecer, es decir, revestir al pedido verificatorio de todos los elementos de identidad del titular y de clarificación del crédito que se estimen pertinente a tal fin. Cotejando en paralelo con la verificación tardía, que es incidental y judicial, la misma deberá tener todos los recaudos que el Código Procesal Civil y Comercial de cada provincia y la ley de concurso a partir del artículo 280 que regula los incidentes concursales prescriben al efecto. En ese sentido, los recaudos que he indicado para la verificación tempestiva hay que indicarlos también en la verificación tardía o incidental. Con el agregado que en el caso de la verificación incidental por normas profesionales y procesales deberá efectuarse esa presentación con firma de letrado, es decir, con una actividad de abogado patrocinante o de abogado apoderado que debe acompañar el reclamo o la demanda respectiva. En este sentido, algo que también diferencia a ambas verificaciones.
Si hemos hablado en la tempestiva de una nota, podemos decir una nota o carta comercial, podemos decir entonces que hay un peticionante, un acreedor peticionante. En cambio, en la verificación tardía e incidental hay un actor del incidente, acreedor concursal. Es decir, hay un actor acreedor que también puede presentarse por derecho propio si es una persona humana o puede invocar una representación en cargo de que el acreedor tenga una forma societaria. Pero en ambos casos, cualquiera sea la conformación de personalidad jurídica del reclamante, siempre con la asistencia letrada. Y en este sentido también es necesario aclarar que como todo reclamo judicial, deben cumplirse los recaudos económicos que vamos a indicar más adelante, que validan a una demanda en sede judicial, como bonos profesionales, impuestos de justicia, tasa de representación, aportes jubilatorios iniciales para el abogado que suscribe el petitorio, etcétera, etcétera. Avancemos a otro aspecto distintivo, que es, desde algún punto de vista ya esbozado en estas palabras iniciales. Recalco, la nota, la petición verificatoria tempestiva ante la sindicatura es de carácter extrajudicial y la puede efectuar el acreedor por motu propio, por sí mismo, con sus propias habilidades y su propio equipo asesor de la empresa, administrativo o contable, y no necesita patrocinio letrado, es decir, no es obligatoria la representación jurídica. Muchas empresas, y seguramente las pymes o las medianas y con más razón las macroempresas, cuando tienen un problema concursal derivan el tema directamente al estudio que habitualmente atiende sus problemas, de modo tal que es muy probable que también esta petición sea efectuada por representante letrado, pero no es de carácter obligatorio. Si lo hiciera a través de un patrocinio, debe indicarlo en la nota, y si lo hiciera a través de una representación jurídica, debe ir indicado también en la nota y en este caso también adjuntando la copia del poder o representación respectiva. Esto en la verificación ante el síndico en tiempo y forma. Contrastando, en el caso de la verificación tardía e incidental judicial, el patrocinio letrado es obligatorio. Así lo establecen las leyes profesionales, en Tucumán la 5.233 y 5480, y también en las otras jurisdicciones del noroeste argentino. Toda petición jurídica procesal debe ir acompañada con firma del letrado. Y acá la opción para el acreedor será o la del simple patrocinio o asistencia letrada o la representación o mandato o poder general para juicio, que en este caso deberá acreditarse al igual que en cualquier otro tipo de proceso con el testimonio de la escritura pública respectiva. Avancemos en otro aspecto, el de los títulos justificativos. Los títulos justificativos es una frase que repite con insistencia y poniendo especial énfasis en ella la ley de concurso en el artículo 32 y en el artículo 200. Es decir, en las normas que se refieren a la verificación de crédito en ambos procesos. ¿A qué denominamos títulos justificativos? A los elementos documentales de cualquier tipo que avalan la petición o el reclamo crediticio. Y respecto a los mismos, la obligación es de exhibir los originales, es decir, aquellos títulos originales que tiene el acreedor fundantes de su reclamo, que en el caso de la verificación tempestiva deben ir acompañados de 2 juegos de copia. ¿Para qué? Para que el síndico verifique las copias o fotocopias, selle los originales y devuelva los mismos al acreedor. En otras palabras, en la verificación tempestiva extrajudicial, el síndico no retiene documentación original, que es exhibida, validada en las copias y devuelta al acreedor peticionante, porque esa documentación original debe estar reservada a los fines de este concurso o a los fines impositivos, contables, de auditoría o comerciales en la sede de la empresa. Entonces tienen que volver al archivo o legajo respectivo en la administración de la firma reclamante. En cambio, en la verificación tardía judicial, la situación es distinta, porque rigen las normas de la prueba documental existentes en el Código Civil y Comercial de cada jurisdicción
y también en las normas del incidente concursal, a partir del artículo 280 de la ley. Esto indica que la prueba documental debe acompañarse en original al juzgado con la demanda respectiva. Debe ser ofrecida y producida junto con el pedido verificatorio incidental. Y los títulos originales quedarán reservados en caja fuerte del juzgado hasta tanto el juez lo considere conveniente, pero básicamente es hasta tanto se dicte la sentencia que reconozca o no el crédito, en tanto que en el incidente quedan las copias respectivas. El trámite del legajo proceso, ya sea proceso digital o proceso soporte papel, deberá contener las copias, en tanto los originales reservados en caja fuerte del juzgado, al igual que en cualquier otro tipo de proceso judicial. Y repito entonces, en este supuesto de incidente concursal, lo referido a los títulos justificatorios, que en materia procesal se denomina prueba documental, es de ofrecimiento y producción instantánea con la mera demanda. Vamos a otro tópico. Avancemos en el plazo que se dispone para cada una de estas verificaciones. Decíamos al comienzo que en el tema de la verificación tempestiva, ese plazo, un plazo límite, un plazo de vencimiento, que puede, por supuesto, ser ejercitado con anterioridad, pero es un plazo final, está fijado en la sentencia de apertura del concurso preventivo y en la sentencia declarativa de la quiebra. Se informa y se publicita en los edictos y también en la carta a los acreedores que la sindicatura mandará en el concurso preventivo. Y por cierto, está incluida en el expediente judicial para compulsa universal de cualquier interesado. Ese plazo es un plazo final. Es un plazo dentro del cual hay que cumplir la carga extrajudicial de la verificación. Es un plazo que la ley regula en determinados días posteriores a que se estima serán publicados los edictos o conocidas estas circunstancias por parte de los acreedores, y habitualmente tiene en cuenta, el juez del concurso o de la quiebra tiene en cuenta la dispersión geográfica de los acreedores y las eventuales dificultades de concurrencia para cumplir esta carga, y también la cantidad de acreedores para no originar entonces sobre el vencimiento del plazo un cuello de botella o una situación conflictiva en la atención al público de la sindicatura. Todo esto representa, digamos, un criterio judicial del juez de la causa que deberá morigerar y adaptar en el tiempo. Ahora bien, vencido ese plazo, que es el de la verificación tempestiva, repito, el establecido en las respectivas sentencias, apertura concursal y declarativa de quiebra, el acreedor, siempre y cuando no se encontrara prescripto su crédito, tiene derecho a poder ejercitar opcionalmente una verificación extemporánea o verificación tardía. Y esto significa la posibilidad de ejercitar ese mismo derecho fuera del plazo ordinario, recurriendo al trámite de la verificación tardía incidental. Con una distinción muy importante en cuanto al curso del tiempo. Porque en el caso del concurso preventivo, el término prescriptivo o de caducidad, como ustedes lo quieran denominar, para la verificación tardía está establecida en la propia ley de concurso, en el artículo 56, cuando indica que este derecho podrá ser ejercitado hasta 2 años posteriores a la fecha de petición del concurso preventivo. El justificativo que se dio allá por 1995 para regular este plazo prescriptivo corto, genérico para todos los acreedores en el concurso preventivo, era, según los autores de la ley, la necesidad de evitar ingresos posteriores muy longos, muy prolongados en el tiempo, que impidieran tener idea clara del pasivo concursal y dificultaran la negociación o las finanzas y las previsiones financieras de la empresa en lo atinente al pago de sus acreedores y pasivos. Por eso se estableció entonces, con carácter imperativo y genérico, esta prescripción corta de 2 años en el artículo 56 concursal, que comienza a correr desde el día de la petición en concurso, con una salvedad solamente o una sola excepción, que son aquellos créditos
que no surgen líquidos exigibles y documentados de una relación bipolar acreedor-deudor, como un cheque, un pagaré, un contrato, una obligación tributaria vencida, un saldo bancario, etcétera, sino que deben gestionar su reclamo a través de un proceso ordinario judicial. Ejemplo típico son los procesos de daños y perjuicios o los procesos laborales en su caso, de modo tal que estos tipos de procesos deben continuar pese a la concursalidad del deudor hasta la obtención de una sentencia firme, porque recién esa sentencia firme será el título susceptible de verificación. Y como así lo reconoce la ley de concurso, en el artículo 56 nos indica que en el caso de procesos judiciales que debieron continuar hasta el dictado de la sentencia respectiva, el plazo verificatorio tardío gozará de un plazo de gracia adicional de 6 meses desde que dicha sentencia quedó firme y con autoridad de cosa juzgada. Para aquellos colegas y profesionales entonces que deben continuar esos juicios como parte actora acreedora reclamante hasta la sentencia firme definitiva, que puede ser en fallo de cámara o de corte, depende del caso, es muy importante la observancia de este plazo corto de 6 meses de caducidad para instar la verificación tardía luego de la cosa juzgada en el proceso respectivo. Si esos parámetros temporales se dan, el crédito deberá ser reconocido si el juez lo estima procedente, pero estarán dentro del plazo natural y útil de su ejercicio, que repito una vez más, para las verificaciones tardías en el concurso preventivo hasta 2 años posteriores a la petición concursal, o en deuda judicializada hasta 6 meses posteriores a la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que genera el título crediticio judicial respectivo. Muy bien, pero ¿qué pasa en la quiebra? En la quiebra la verificación tempestiva está fijada también en la propia sentencia declarativa de quiebra. Vencido ese plazo, ese acreedor tiene la posibilidad de reclamar tardíamente su acreencia si por negligencia o desconocimiento no lo pudo hacer en tiempo y forma. Y entonces ahí ya no rige el plazo prescriptivo del artículo 56, que tenía un justificativo al solo fin de la negociación, al solo fin del acuerdo, al solo fin de las mayorías concursales. En este caso de la quiebra, como no existe negociación, no existe acuerdo, no existe régimen de mayoría, sino liquidación y venta de los bienes, el plazo prescriptivo es el de la respectiva obligación. O sea que tendremos que estar entonces a los plazos de prescripción que en el capítulo respectivo regula el Código Civil y Comercial Unificado de la Nación, vigente desde agosto de 2015 hasta nuestros días. O sea que allí la prescripción puede ser de 2 o hasta 5 años, depende el caso y el tipo de obligación específica de que se trate. Muy bien, vamos a un capítulo importante que representa la prueba del crédito. En el caso de la prueba del crédito, es decir, de qué manera el acreedor justifica y acredita su reclamo dinerario o su reclamo obligacional, en el caso de la verificación tempestiva es prueba documental, son los instrumentos validantes del crédito, sus originales y o, llegado el caso muy excepcional, la indicación del archivo, registro o sede en donde los mismos eventualmente se encontraren para su compulsa por la sindicatura. Pero es una prueba que debe producirse y ofrecerse conjuntamente con el pedido verificatorio. Es solo prueba documental, de modo tal que si esa prueba documental constara de alguna complejidad, lo importante en el caso del acreedor quizás será acompañar instrumentación complementaria, como a lo mejor indicaciones bancarias, como documentaciones intimatorias previas, como eventualmente una compulsa contable o un informe del contador debidamente legalizado que pone en claro cuentas que muchas veces en el transcurso del tiempo tienen complejidades en su composición. Pero repito entonces, en la verificación tempestiva, solo prueba documental de ofrecimiento
junto con la nota del pedido o del reclamo respectivo. Ausencia de otros medios probatorios. En cambio, en el caso del incidente de verificación tardía de crédito, tanto en el concurso cuanto en la quiebra, habrá la posibilidad de dirimir la prueba del crédito en el caso que la misma se encontrara controvertida o hubiere hechos de justificación necesaria a través de un periodo probatorio. Pero hay que tener en cuenta algo muy particular. La ley de concurso, en la regulación de los incidentes concursales, indica que la demanda incidental del reclamo verificatorio, la demanda del incidente, debe cumplir respecto a la prueba los siguientes aspectos. Respecto a la prueba documental, debe ser de ofrecimiento y producción con la propia demanda, con el propio reclamo. Y respecto a los otros medios probatorios, debe hacerse el ofrecimiento junto con la demanda, en un capítulo específico de esa demanda incidental que deberá indicar el ofrecimiento probatorio de que intento valerme. Con lo cual, si estamos ante una presencia de una prueba pericial, se deberá indicar el tipo de perito y cuál es el cuerpo de pericia, es decir, el interrogatorio. Si estamos ante una prueba testimonial, deberán indicarse quiénes son los testigos y a tenor de qué cuestionario van a ser citados a declarar. Si es una prueba de índole informativa, deberá indicarse a qué oficinas o a qué reparticiones deberán librarse los oficios respectivos con el texto de los mismos. Les doy simplemente 2 o 3 ejemplos para que ustedes tengan en claro entonces que la demanda incidental debe ser de ofrecimiento y producción de la prueba documental y de ofrecimiento de la restante prueba de que intente valerse el acreedor. Por ello, cuando ese incidente se abra a prueba y la ley de concurso indica que se debe abrir a prueba por 20 días hábiles judiciales, la totalidad de esos 20 días hábiles judiciales van a ser para producción de la prueba, ya no de ofrecimiento. Ya no podré ofrecer otros medios probatorios, habrá precluido esa posibilidad y por lo tanto el término probatorio incidental de 20 días hábiles judiciales será solo para producción de la prueba previamente ofrecida en mi reclamo o en mi demanda incidental. Aspecto muy importante a tener en cuenta, porque si no hubiéramos cumplido esa carga del ofrecimiento oportuno con la demanda, luego la cuestión será declarada de puro derecho y no habrá proceso probatorio y directamente entraremos a la instancia de sentencia. Los costos y costes de estos reclamos verificatorios. Lo habíamos enunciado hace unos minutos. En el caso de la verificación tempestiva, que es de características extrajudiciales, el acreedor puede prescindir del asesoramiento letrado, con lo cual eventualmente no tendrá que convenir o pagar un honorario por la gestión a quien lo patrocina o lo representa. Puede hacerlo por él mismo. Si lo hiciere con una representación o un patrocinio letrado, en ese caso los costos no serán a cargo del concurso, sino a cargo de quien encarga el servicio, o sea, el propio comitente, que es el acreedor, previamente pactado al efecto. El único costo adicional que en este caso tiene la verificación tempestiva es lo que se denomina arancel de verificación. El artículo 32 infine, en su actual redacción, establece un arancel verificatorio proporcional que el acreedor debe abonar en el momento en que presenta la nota al síndico y el mismo expedir el recibo pertinente. Con anterioridad y desde la sanción de la ley de concurso en 1995, se había fijado un arancel fijo que en aquel entonces era de 50 pesos, que había quedado notoria y vergonzosamente desactualizado por el proceso inflacionario desgraciado de nuestra patria. Es por eso que en una reciente reforma la legislación concursal ahora establece que ese arancel verificatorio debe ser equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil que el gobierno periódicamente regula con base en el derecho laboral. Ese 10% del salario mínimo vital y móvil debe ser pagado por el acreedor al síndico al presentar la nota. El síndico puede negarse
al recibir la solicitud verificatoria si no se paga ese arancel, sobre el cual expedirá un recibo ad hoc pertinente. El acreedor puede, en el pedido de verificación, añadir al monto de su crédito el monto del arancel que ha pagado, que se incorpora entonces a su reclamo crediticio numérico. La ley establece que como destino o imputación de ese arancel son los gastos de funcionamiento de sindicatura, los costos que tiene la oficina del síndico en personal, en equipo informático, en papelería, impresión, archivaje, disposición de oficina, servicio eléctrico o lo que fuere, para el sostenimiento de la oficina y de su infraestructura contable. Y si con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas. Si hubiera excedente, se imputará eventualmente honorarios. Pero la idea del legislador es generar entonces un arancel que justifique una masa inicial de dineros en la sindicatura para costear todo lo que implica el debido cumplimiento de su función, en lo que representa el costo de un estudio contable habilitado a tal fin. Y, por supuesto, los informes respectivos. Eso en el caso de la verificación tempestiva, que además tiene dos excepciones en cuanto a este costeo del arancel, que son los créditos laborales, que en el caso que se insinúen ante el síndico están eximidos del arancel respectivo, y los créditos que resultan inferiores a 3 sueldos mínimo vital y móvil. O sea que aquellos créditos que al no reunir en su reclamo la sumatoria de 3 sueldos mínimos y vitales y móvil del momento en que se trate, no justifican el pago de un arancel y se pueden efectuar gratuitamente o no arancelados. Eso en cuanto a la verificación tempestiva extrajudicial. Y en cuanto a la verificación judicial, tiene, además del costo del arancel que acabo de indicar, que el juzgado en la primera presentación normalmente exige al acreedor incidentista tardío, o sea, todas las especificaciones del arancel para el síndico que acabo de indicar. Además tiene los costos iniciales de toda demanda o reclamo judicial desde el punto de vista del abogado que patrocina o representa, que son los bonos de actuación profesional del Colegio de Abogados y de la Caja Jubilatoria respectiva, los aportes jubilatorios mínimos establecidos periódicamente para el sistema previsional y la tributación del impuesto de justicia o tasa de actuación judicial que se paga a la Dirección General de Renta. Estos costos iniciales deben acompañar la demanda incidental y si así no lo hiciera el acreedor, seguramente recibirá un proveído decreto de previo cumplimiento bajo apercibimiento de no darse curso al reclamo judicial respectivo. Y hay un tercer costo, que es el costo final, es el costo de las costas, es decir, de los honorarios profesionales de la sindicatura y de los abogados, que por jurisprudencia pacífica de los tribunales provinciales y nacionales, atento a la extemporaneidad del pedido, son siempre a cargo del acreedor reclamante, por más que él triunfe eventualmente en su petición o en su reclamo. Es una suerte de castigo procesal a la extemporaneidad y al desgaste judicial que origina el pedido tardío, cuando se dispuso en tiempo y forma de una posibilidad tempestiva que por negligencia, olvido o ignorancia, digamos, no se ejercitó en su momento. En estos casos, entonces, en los incidentes de verificación tardía, el tercer elemento de costeo a valorar cuando se efectúa la petición son las costas, o sea, los honorarios de sindicatura y de los abogados que han intervenido en el proceso incidental respectivo y también, si lo hubiera habido, de un perito en la etapa probatoria pertinente. Bien, ¿qué carácter o en qué momento, y ya vamos terminando, dictamina la sindicatura en ambas peticiones? En el caso de la petición tempestiva, el dictamen de sindicatura se concentra en una de las piezas medulares de todo proceso concursal, ya sea en el concurso preventivo o la quiebra, y se denomina informe individual de verificación de créditos. El informe individual de verificación de crédito está regulado en el artículo 36 de la ley para el concurso preventivo y en el artículo 200 de la ley para la quiebra. Y es
una pieza, cual si fuera un dictamen pericial contable, donde el síndico, como su nombre mismo lo indica, informe individual, debe efectuar un análisis individualizado, no genérico, de cada uno de los acreedores presentados a verificar, indicando su opinión fundada al respecto. Al igual que un dictamen pericial de un proceso ordinario o incidental, este informe individual no es vinculante para el juez, que eventualmente en la sentencia del artículo 36 puede declarar la admisibilidad o la inadmisibilidad del crédito o declararlo eventualmente verificado también. O sea que, repitiendo entonces, en el caso de la verificación tempestiva, la respuesta que el acreedor espera del síndico la va a obtener en el informe individual de verificación crediticia del artículo 35, cuya fecha de presentación generalmente está indicada en la propia sentencia de apertura del artículo 14, con lo cual cada acreedor debe proceder a agendar o a solicitar a su letrado o representante que agende esa fecha, porque compulsado el expediente podremos conocer este primer segmento del ítem verificatorio, que es el dictamen de la sindicatura sobre el particular. Eso en la verificación tempestiva. En cambio, en la verificación tardía, el dictamen del síndico va en el propio incidente individual para ese acreedor incidental, antes del dictado de la sentencia y después de la prueba, o dicho de otras maneras, luego del periodo probatorio y antes del dictado de la sentencia por el juez del concurso. Ahí engloba el informe que se denomina así, informe del artículo 56 concursal, en donde el síndico, después de ver todo lo que dijo y probó el acreedor incidentista y todo lo que dijo y resistió o consintió el deudor concursado en su contestación de demanda, emitirá su dictamen previo a la sentencia, también con un carácter de dictamen pericial no vinculante para el juez, que podrá o no observarlo o acoger o no en la sentencia respectiva. Ese es el momento en que conocemos la opinión del síndico, tanto en la verificación extrajudicial como en la verificación judicial. Y finalmente, ¿qué le cabe al acreedor eventualmente como vías recursivas o vías de reclamos frente a algún inconveniente o algún rechazo total o parcial en la verificación intentada? En el caso de la verificación tempestiva, hay primero una posibilidad que debo mencionar a ustedes, que es de control recíproco de los acreedores, que está regulado en el artículo 34 de la ley, y que es un periodo en el cual, luego de vencido el plazo verificatorio, todo acreedor interesado puede concurrir a la oficina del síndico por 10 días hábiles judiciales para controlar su propio pedido, controlar los pedidos de los otros acreedores y eventualmente estar atento a ese control recíproco que podría implicar para ese interesado acreedor que otro interesado, otro acreedor o eventualmente el propio deudor le impugnen o le observen el crédito respectivo, y entonces él tendrá ahí la chance de su réplica o respuesta. Todo en el ámbito extrajudicial de la sindicatura en los días y horarios fijados al respecto. Esta apertura, esta necesidad de atención masiva al público que impone la ley de concurso en este segmento del trámite, es otro de los justificativos del arancel verificatorio al cual nos referimos hace unos minutos. Eso desde el punto de vista del acreedor y antes que el síndico emita su dictamen. Una vez emitido el dictamen del artículo 35, el informe individual, ese no es observable por ningún acreedor, por más que el síndico haya desechado total o parcialmente el crédito. La ley no regula la posibilidad de una observación en ese momento. Si eventualmente la quisiere hacer, como ocurre en algunos casos, generalmente también debo decirle que el juez del concurso lo agrega o lo tiene presente o lo reserva para su oportunidad. Pero esa observación, esa crítica del eventual acreedor ante el dictamen del síndico del informe individual,
no origina trámite ni sustanciación alguna en el proceso concursal. No es una instancia prevista por la ley. Lo que sí está previsto por la ley es que luego de la sentencia del juez, la del artículo 36 concursal, se dispara un plazo de revisión para el acreedor disconforme o para eventualmente también el deudor disconforme. Tanto acreedor cuanto deudor disconformes con la sentencia del artículo 36 del juez concursal pueden intentar lo que se llama la revisión del artículo 37, que se instrumenta a través de un incidente que se caratula con ese nombre: incidente de revisión, artículo 37, ley concursal. Y para eso se dispone de un plazo muy corto, muy breve, sobre el cual hay que estar muy atentos, que es de 20 días hábiles judiciales, contados a partir de que debió dictarse o se dictó efectivamente la sentencia verificatoria del artículo 36. Esta instancia de revisión posterior de la sentencia nos indica desde el punto de vista procesal, recordarán ustedes, que dicho fallo del juez produce cosa juzgada formal, porque tiene un periodo de 20 días hábiles posteriores para su eventual recurribilidad o revisión. Artículo 37 de la Ley de Quiebras. Si el acreedor deja pasar o el deudor deja transcurrir esos 20 días hábiles judiciales sin intentar la revisión, el crédito incluido en la sentencia del artículo 36 pasa en autoridad de cosa juzgada material y ya es irrevisable, inmodificable, pasa en autoridad de cosa juzgada salvo dolo. Esa es la posibilidad de discusión que tiene el acreedor en la verificación tempestiva. Repito, luego de la sentencia verificatoria o del rechazo, 20 días hábiles judiciales posteriores para promover un incidente que se denomina incidente de revisión y que en su conformación, en sus reglas de prueba y en su trámite se regulará por los artículos 280 a 285 de la Ley de Concurso. Correlato. En la verificación tardía, ¿cuáles son las posibilidades recursivas del acreedor disconforme? Son las vías recursivas de todo proceso incidental. Cuando el juez dicta la sentencia que pone fin al incidente, esa sentencia es apelable por el interesado, se regulará por las normas de la apelación en relación de los códigos de procedimiento y permitirá que eventualmente la Cámara de Apelaciones controle, revoque o confirme el fallo de primera instancia dictado por el juez en el incidente verificatorio respectivo. Eventualmente también cabrá, si es admisible, la vía de una casación, o sea, de un recurso de casación ante la Corte Suprema o Tribunal Superior respectivo, si se dieren los requisitos de admisibilidad pertinentes. De hecho, muchas veces ocurre la procedencia o admisibilidad de una casación y en nuestros tribunales provinciales existe abundante jurisprudencia en materia de casación concursal, de incidentes de revisión que han llegado sucesivamente a esa instancia final de gestión judicial. Entonces, repitiendo, la vía revisoria será entonces la vía ordinaria que los códigos regulan para los incidentes y procesos judiciales. Apelación ante la Cámara y eventualmente casación ante la Corte Suprema de Distrito pertinente. Muy bien, con este estudio comparativo y ya llegando al término del tiempo de la clase, hemos procurado dar una explicación teórico-práctica de qué manera se instrumentan las verificaciones tempestivas y tardías en los procesos de concurso preventivo y de quiebra. Todo, debo aclararlo ya en los párrafos finales, conforme la ley de concursos y conforme los códigos de procedimiento de cada una de las jurisdicciones, que en principio en toda esta normativa que acabo de explicar están previstos o regulados para el expediente tradicional, el expediente soporte papel, que actualmente está siendo superado ya por la paulatina digitalización o generación de constancias, trámites y expedientes digitales o remotos que están impactando también en el derecho concursal. Como adenda o simplemente noticia de actualidad, decirle que en muchos procesos
fundamentalmente macroprocesos que engloban a acreedores de otras jurisdicciones. Hemos visto en disposiciones de Rosario, de Córdoba, de Tucumán, de Santiago del Estero, que los jueces a cargo de un concurso o de una quiebra establecen la posibilidad de la verificación remota o digital, instrumentando medidas específicas al respecto, no sustitutivas totalmente de quien quiere hacerlo con presencismo, es decir, conforme el artículo 32 y concurriendo a la oficina de sindicatura, sino por las dificultades de traslación actualmente existentes, como ustedes conocen, límites interprovinciales o limitaciones de viaje, y también numerosas dificultades en la correspondencia, en las encomiendas o en los envíos que se efectúan a extraña jurisdicción. Todo ello ha justificado que por la situación de pandemia y de crisis sanitaria actual, en numerosas publicaciones edictales se han establecido normas para verificación remota, es decir, la habilitación de casillas de correo de la sindicatura y la posibilidad de que los acreedores, convirtiendo su instrumental en PDF, o sea, en soportes no modificables, puedan remitir a la distancia los pedidos de verificación respectiva y también cumplir a la distancia con el pago del arancel vía transferencia bancaria en cuentas habilitadas con CBU a tales efectos. Circunstancias que hoy están presentes por la emergencia sanitaria y los decretos de necesidad y urgencia nacionales y provinciales, pero que muy probablemente sean innovaciones que han llegado pretorianamente para quedar firmes y ser también vigentes en situaciones de concurrencia y verificación crediticia futura, porque mucho facilita, ahorra costo, otorga seguridad digital y un soporte que entonces, sustituido o no por el papel, brinda una importante posibilidad de ejercicio remoto de la carga a los acreedores lejanos o de otras jurisdicciones. Muy bien, con esto y ya llegando al tope horario que me he fijado al efecto, finalizo la clase de hoy, que ha pretendido tener este sentido teórico y práctico y comparativo, doblemente comparativo. Por un lado entre el concurso y la quiebra, y por otro lado entre la verificación tempestiva y la verificación tardía, tanto del concurso preventivo cuanto de la quiebra. Subiremos también conjuntamente con esta clase gráficos comparativos en PowerPoint que contienen la versión escrita de todo lo que me he permitido explicarles por esta vía remota a todos ustedes, en la continuidad del cursado de nuestra materia y en la certeza de que son, por lo menos este capítulo de la ley de concurso, de suma utilidad para todo tipo de ejercicio profesional futuro que la vida les depare. Muchas gracias.